Muy bien, buenas noches con todos los participantes. Gracias a Z Laboral por la invitación para poder compartir el día de hoy la primera parte de una exposición, un seminario muy importante, toda vez que es una obligación que tenemos como empleadores, la implementación de los lactarios institucionales, que es parte de las obligaciones que tenemos como empleadores y como sociedad, y parte de las políticas de Estado, también de las políticas nacionales, buscar que se implementen disposiciones que permitan el trabajo de hombres y mujeres en condiciones igualitarias. Pero aquí también vamos a ver que se trata de disposiciones que hacen prevalecer los derechos o el interés superior de los niños y niñas en nuestro país. Entonces, muchas gracias por la invitación a la Z Laboral y pues sabemos que se ha dividido esta sesión en dos partes. El día de hoy vamos a hablar de la implementación de los lactarios. Mañana vamos a ver terminar con la implementación de los lactarios, pero también ver algunos derechos adicionales que tienen las madres trabajadoras. Para tratar este tema de la implementación de los lactarios, bueno, ahí tienen una breve reseña sobre mi persona, que ya seguro la tendrán cuando les envíen pues el material. Bueno, hay que saber que la implementación del lactario en instituciones, ya sea del sector público o del privado, responde a las políticas que debe cumplir el Estado, ¿no? El Estado como gestor pues, de nuestro país y también el Estado como empleador, ¿no? Pero estas obligaciones para que se cumplan las políticas nacionales tienen que involucrar también a los empleadores privados. ¿Y por qué? ¿Por qué existen estas obligaciones? ¿No? En principio hay que tener en cuenta que es necesario tratar este tema porque parte de las obligaciones que tiene el Estado peruano y los empleadores es promover la concientización y promover el por qué es necesario, en principio, el consenso sobre la utilización de la leche materna. ¿No? Hay un consenso que lo sabemos porque no solo aboca normas que tienen alcance laboral, sino incluso sobre publicidad respecto a lo que significa la lactancia materna, que se va a dar prioridad siempre a la lactancia que puede recibir el recién nacido y hasta los 2 años de la madre, ¿no? Existe consenso sobre que la leche materna es el único y principal alimento que deben recibir los niños y niñas desde la primera hora de nacidos. Este alimento les proporciona todos los nutrientes, todos, que necesitan para vivir y contribuye a que tengan un buen futuro, a protegerlos de enfermedades debido a que fortalece su sistema inmunológico. Entonces, hay consenso respecto a la utilización necesaria de la leche materna. Lo que se busca con estas normas, que tienen muchos años de vigencia, no solo en nuestro país, sino hay un consenso internacional al respecto, es que se dé prioridad a la lactancia materna cuando eso es posible, cuando esté viable. Sabemos que muchas veces no va a ser posible por quizás complicaciones que tenga la madre dar de lactar de manera natural. En estos casos sí, pues se podrá aplicar los sustitutos de la leche materna, pero cuando es posible que la madre pueda dar de lactar al niño, hasta los 2 años se debe tener en cuenta que hay un consenso internacional hace muchísimos años con estudios científicos de que la lactancia materna es el único y principal alimento que brinda los nutrientes necesarios para una formación adecuada del recién nacido y que le va a brindar los nutrientes necesarios para fortalecer el sistema inmunológico. Es el sistema inmunológico que hoy en día es materia de tantas conversaciones porque sabemos que frente a la pandemia que venimos atravesando, es el sistema inmunológico que tenemos el que nos ha permitido pelear o luchar o enfrentar este virus como el COVID-19 que ha afectado a muchísimos. Yo les comentaría que a mí me ha afectado 2 veces, en el mes de enero del año pasado y en el mes de agosto, en 2 oportunidades he tenido contagios de COVID-19, la segunda vez incluso con
neumonía, y ahí es cuando nuestro sistema inmunológico se pone a prueba, ¿no? Porque es el que nos va a ayudar a enfrentar de la forma más positiva, pues este tipo de enfermedad que en este caso es un virus, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico lo tenemos que nosotros fortalecer incluso desde la gestación. O sea, es muy importante tanto la alimentación y lo que va a tener la madre gestante como la que se le va a dar al recién nacido, y estamos hablando de la lactancia materna hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunológico nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Ese sistema inmunológico es el que va pelear cuando en el transcurso de nuestra vida frente a todo tipo de enfermedad que nos podría atacar. Entonces, es por eso la importancia de la promoción de la leche materna. Pero si nosotros estamos hablando de promover la lactancia materna como un derecho que les decía que tienen los niños, y está con base al interés superior del niño, que es un principio que está reconocido por nuestra normativa jurídica, entonces es necesario que para que se cumpla con esta disposición sobre la utilización de la lactancia materna, que se le reconozca pues a esas madres que trabajan no solo en el hogar, sino que también trabajan para un empleador, tengan determinados beneficios que le permitan cumplir con esta política nacional que es la promoción de la lactancia materna del recién nacido hasta los 2 años. Hay que reconocer que los beneficios que aporta la madre en la práctica de la lactancia materna, no solamente vamos a hablar de los nutrientes, sino también de la generación de vínculos afectivos saludables e indispensables para el adecuado desarrollo personal y social de las niñas y niños durante los primeros años de vida. Entonces, estamos hablando no solo de nutrientes, sino también de la generación de vínculos afectivos saludables e indispensables, que solamente se van a poder generar si es que se cumple con la atención de la lactancia materna. Ahora, lo ideal, como señalaba, es que se pueda cumplir con la lactancia materna, pero si no es posible porque la madre ha tenido determinadas complicaciones, pues se utilizará los sustitutos correspondientes, lo cual no quita los derechos que tiene la madre, por ejemplo, la utilización de la hora de lactancia, que eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Pero aquí estamos hablando de las madres que tienen derecho a utilizar los lactarios que están obligados los empleadores. Ya vamos a ver qué empleadores están obligados cuando tienen niños hasta los 24 meses o 2 años. Y como les decía, esta no es solo una disposición o una política que ha implementado nuestro país, ¿no? En el marco de hay una estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que señala que la lactancia materna es considerada como un acto natural y como un comportamiento aprendido mediante el cual se proporciona un alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes. Asimismo, es parte del proceso reproductivo como repercusiones importantes y beneficiosas para la salud de la madre. La misma que guarda concordancia con disposiciones que ya ha incorporado nuestro país en las normas que vamos a tener de base para las obligaciones de implementación de lactarios e instituciones. Lo que se busca con esto es cumplir con la obligación esencial de contribuir a la promoción y protección de la lactancia materna, para lo cual es importante establecer y reconocer avances sobre la generación de condiciones y servicios que contribuyen a que las mujeres trabajadoras y que además son madres en periodo de lactancia cuenten con licencias, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y tiempos adicionales dentro de una jornada laboral que les permiten el ejercicio de la lactancia materna en un ambiente digno, especialmente acondicionado y exclusivo para la extracción de la leche materna. Sabemos que hombres y mujeres trabajamos, pero sabemos que
solo las mujeres somos las que podemos tener esta etapa de gestación y que además vamos a ser las encargadas de también dar de lactar a los niños. Entonces, promoviendo y procurando que las mujeres y hombres podamos prestar servicios en condiciones adecuadas que nos permitan desarrollarnos de manera idónea, ambos sin igualdad de oportunidades, es que se reconoce estas consideraciones o beneficios adicionales que necesitan tener las mujeres trabajadoras para cumplir con el objetivo no solo de su desarrollo personal y de su desarrollo familiar, sino también de todos como sociedad. Hay que tener en cuenta que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, que además reconoce nuestra Constitución como el derecho base de nuestro Estado. Y además tiene de acuerdo a nuestra Constitución, el Estado el deber primordial de proteger a las familias y en dicho marco brindar especial protección a la madre que trabaja, reconociendo expresamente que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni rebajar la dignidad del trabajador o de la trabajadora en este caso, conforme señalan la Constitución política de nuestro país. Lo antes indicado expresamente en el artículo 23. De otro lado, las personas tienen derecho a la protección de su salud personal y familiar, algo de lo que hemos hablado muchísimo durante también esta pandemia, y en dicho marco el derecho a recibir una alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades biológicas, conforme establece el artículo 7 de la Constitución Política del Perú y el artículo 10 de la Ley General de Salud. Además, en las normas internacionales tenemos el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de esa edad, aprobada por resolución legislativa 23432, que en el literal se señala en el artículo 11 que para impedir la discriminación contra la mujer en el trabajo por razones de, entre otros, la maternidad, los Estados partes tomarán medidas para promover servicios sociales de apoyo que permitan a la madre y el padre combinar obligaciones familiares con las responsabilidades de trabajo, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 3 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el convenio número 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, que se aprobó también por otra resolución legislativa, la 24508. El artículo 10 del convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad del año 2000, que se aprobó también en nuestro país por la resolución legislativa 33012 y que fue ratificado por el Decreto Supremo 012-2016-RE, expresamente establece que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo y que el periodo en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacional. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben compatibilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse. ¿Por qué? Porque es un derecho que se le requiere reconocer a las madres trabajadoras. La Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó por resolución legislativa 25278, expresamente señala el compromiso de los Estados partes de reconocer y asegurar la plena aplicación del derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, para lo cual adoptarán
las medidas apropiadas para asegurar que todos los sectores de la sociedad y como tal los empleadores, y en particular los padres, madres y los niños, conozcan, entre otros, las ventajas de la leche o de la lactancia materna, conforme establece el inciso E del numeral 2 del artículo 24 de dicha convención. ¿Por qué estamos hablando de todo este preámbulo? Porque lo que necesitamos es promover el por qué en qué se sustenta esta obligación que tienen los empleadores de la implementación de los lactarios. No es este reconocimiento que se le realiza a las madres trabajadoras obedece a una serie de derechos, por ejemplo, el interés superior del niño o el derecho a la alimentación que hemos leído que tienen los niños y niñas del recién nacido, que no solamente está establecido, como hemos dicho en nuestras normas, sino obedece a una serie de instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte. El artículo 2 del Código de los Niños y Adolescentes, que se aprobó por la Ley 27337, establece la obligación del Estado de promover la lactancia materna. Y el Decreto Supremo 009-2006 SA, que aprobó el Reglamento de Alimentación Infantil, tiene como objetivo lograr una eficiente atención y cuidado de la alimentación de las niñas y niños hasta los 24 meses de edad, mediante acciones de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y orientación de prácticas adecuadas de alimentación complementarias. Entonces, ¿cómo podemos lograr de que se promueva esta alimentación infantil, ¿no? Esta eficiente atención y cuidado de la alimentación de las niñas y niños, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos, y el cuidado de la alimentación de los niños del recién nacido hasta los 2 años, pues es indispensable que establezcamos este reconocimiento de derechos de las madres trabajadoras. Porque de no hacerlo, ellas no van a poder cumplir con ejercer el rol que tienen como madres en nuestra sociedad de coadyuvar a que tengamos como promoción, como objetivo para la alimentación adecuada de nuestros niños y niñas, pues la lactancia materna hasta los 2 años, como primera opción, ¿no? Se prefiere, se promueve la lactancia materna, pero nuevamente, ¿no? En los supuestos en los cuales no es posible por complicaciones de la madre, pues se tendrá que utilizar la alimentación que se puede dar de manera sustituta. Entonces, haciendo este preámbulo, se han dado una serie de normas en nuestro país. Se estableció la Ley 29896, que es la ley que establece la obligación de implementación de lactarios en las instituciones del sector público y privado. Y ya en el año 2021, el Decreto Supremo 023-2021, MIN, establece el reglamento de esta ley, en el cual se han precisado algunas disposiciones que establece la ley sobre la implementación de estos lactarios. Es muy importante que tengamos en cuenta que este beneficio que se le reconoce a las madres trabajadoras tiene todo este marco y este antecedente que es buscar una consolidación de la vida familiar, laboral, pero también tiene como base, y nuevamente lo repito, el interés superior del niño, que es uno de los principales objetivos que debemos tener como Estado, ¿no? Entonces, además de nuestro rol de empleadores, tenemos que identificar en este aspecto nuestro rol como sociedad. ¿De dónde nace esta obligación? O sea, ¿por qué necesitamos reconocer como Estado este derecho a las madres? Porque si no le reconocemos este derecho a las madres trabajadoras, si no ayudamos a que las madres trabajadoras puedan cumplir con este derecho, pues el menor no va a poder tener acceso a esta alimentación hasta los 2 años, que sería la lactancia materna.
Entonces es una serie de engranajes que nos va a llevar a poder cumplir este rol como Estado de promoción de la lactancia materna. Hice un poco largo este preámbulo porque quería que quede bien sentado el por qué existe esta obligación de implementación de los lactarios. Vamos a... ¿Quiénes son los empleadores obligados? Los empleadores obligados son los empleadores de centros de trabajo o unidades productivas públicas o privadas donde laboren 20 o más mujeres en edad fértil. Están obligados a contar con un lactario. ¿Quiénes están en edad fértil? Nos preguntaremos, ¿no? Pues las mujeres desde los 15 hasta los 49 años de edad. ¿Y qué es un lactario? Sabemos que existe la obligación de implementar el lactario, pero ¿qué entendemos por lactario? Hay unas disposiciones mínimas que debemos observar, hay unos requisitos que se deben cumplir, existen unas características, pues sí. De acuerdo a nuestras normas, el lactario es un ambiente apropiadamente implementado y digno, hay que tener bastante en cuenta que tiene que estar apropiadamente implementado, pero que además tiene que ser digno. Ya hemos visto que el Estado protege la dignidad de toda persona. Entonces, este lactario no solo tiene que ser un ambiente, sino en este ambiente se tiene que cuidar que se cumpla con las disposiciones para que la utilización de este lactario proporcione que este derecho se ejerza de manera digna. Entonces, es un ambiente apropiadamente implementado y digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada conservación. Entonces, no solo vamos a tener un lugar donde podemos extraer la leche materna, sino también donde se asegure su conservación adecuada. ¿Qué condiciones mínimas debe cumplir este lactario? Debe reunir las condiciones que garantizan su funcionamiento óptimo, no solo el ambiente, no solo el espacio, sino que se tiene que garantizar que este espacio funcione de manera óptima. Entonces, ¿qué condiciones mínimas se establecen? Debe tener privacidad, eso es indispensable, ¿no? Debe observar condiciones de comodidad e higiene, respeto a la dignidad y salud integral de las mujeres beneficiarias y la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo integral del niño o niña lactante. Eso es nuestro principal objetivo. ¿Cuál es el tiempo de uso? Durante el horario de trabajo, el tiempo de uso del lactario no podrá ser inferior a 1 hora por día. Ahora, es 1 hora mínima por día, de acuerdo a la ley nos establece esta disposición, pero es posible fraccionar la utilización del lactario. No es necesario que la madre utilice estos 60 minutos de manera continuada, pues el tiempo puede ser distribuido o fraccionado por la usuaria en 2 periodos de 30 minutos o en 3 periodos de 20 minutos en función de la necesidad de extraer la leche materna, que va a ser diferente en cada madre trabajadora. Pero el fraccionamiento se establece que es previa comunicación y coordinación con el empleador. Lo que tendría que hacerse es comunicarle al empleador que va a distribuir el tiempo de utilización en determinados horarios, ¿no? Este es el que utilizaría para hacer, acudir al lactario a, pues, extraer la leche materna. ¿Puede haber un pacto por tiempo mayor? Sí es posible. Recordemos que esto es un derecho mínimo. Lo mínimo que se le puede otorgar a la madre por ley es 1 hora, pero ¿podría otorgársele más tiempo? Sí, sí es posible. Se podrá establecer un tiempo de uso mayor siempre que la usuaria lo necesite y acuerde con su empleadora, considerando para ello el interés superior del niño y circunstancias especiales de la madre. Perdónenme un segundito que no sé si me están llamando de Gaceta. ¿Me podrían confirmar, por favor? Todo bien, doctora, puede continuar. ¿Todo bien? Ah, bueno, porque me entró una llamada y digo, no vaya a ser que sean ustedes. Perfecto.
Características mínimas del lactario. Las características mínimas y los requerimientos básicos para la implementación del lactario, para que la madre pueda ejercer las funciones de extracción. Recordemos, no solo es el lugar para que la madre extraiga la leche materna, sino también necesitamos tener en cuenta que ella tiene derecho a que ahí se implementen los mecanismos para que se pueda conservar esta leche materna. ¿Qué pasa si yo inicio mi jornada laboral a las 8 de la mañana y pues necesito extraerme la leche materna a las 10 de la mañana, luego a las 12, luego a las 3? Eso dependerá de cada madre. Y no hay un lugar donde conservar. ¿Qué va a pasar con esa leche materna al momento que la madre termine la jornada laboral y llegue a su casa? Pues no, va a ser inutilizable, ¿no? Entonces, no solamente son disposiciones respecto a la extracción, sino también la conservación. El área que debe tener como mínimo este lactario, el área se entiende como espacio físico para habilitar el servicio. Debe tener, de acuerdo al reglamento, un mínimo de 7.5 metros cuadrados. Lo mínimo que nos establece. Si como empleadores queremos dar un espacio más grande, lo podemos hacer. Privacidad, ¿no? Hemos hablado de la dignidad de la trabajadora, ¿no? Como un derecho fundamental. La dignidad es un principio que se le reconoce a todo ser humano y como tal a la trabajadora. El lactario debe ser un ambiente de uso exclusivo para la extracción y conservación de la leche materna, por lo que deberá contar en su interior con elementos que permitan brindar la privacidad necesaria, tales como cortinas o persianas, nos da varias opciones, biombos, separadores de ambiente, entre otros, ¿no? Pero eso es lo mínimo que se debería considerar. Comodidad. Nos establece que estos lactarios deben contar con una adecuada ventilación e iluminación y elementos tales como 2 mesas, 2 sillas, con abrazaderas. Un segundo, se ha cortado. Con abrazaderas y todo esto para que la madre pueda tener la comodidad que requiere para la utilización adecuada del lactario. Y con relación a la comodidad, debe contar con una adecuada ventilación e iluminación y elementos mínimos tales, creo que esto se está repitiendo, sí, me parece. 2 mesas, ya lo habíamos visto, 2 sillas o sillones con abrazadera, dispensadores de papel toalla, es indispensable que también coloquemos esos dispensadores de papel toalla, dispensadores de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, elementos que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y conservación de la leche materna. ¿Y por qué? Porque es necesario poner estos dispensadores de papel toalla, dispensadores de jabón líquido. Bueno, hay que tener en cuenta que sí, a raíz de que estamos atravesando la pandemia del COVID-19, desde nosotros, en nuestro país, el estado de emergencia sanitaria se declaró el 11 de marzo de 2020 y como todos sabemos, el 15 de marzo de 2020 pues se decretó el estado de emergencia nacional, que hasta el momento sigue vigente, y a raíz de este estado de emergencia sanitario y nacional pues se han implementado una serie de disposiciones y protocolos que se deben de observar para la prevención del contagio del COVID-19. Como sabemos, dentro de las medidas principales para evitar el contagio está la higiene, ¿no es cierto? El lavado de manos es indispensable, ya sabemos que el lavado de manos, el adecuado lavado de manos va a evitar pues que nos contagiemos del COVID-19, sumado a esto a las medidas del aislamiento social obligatorio y el distanciamiento. Entonces, hoy en día tenemos más conciencia sobre la importancia de la higiene, sobre la importancia del lavado de manos. Cuando hablamos de la lactancia materna, de la extracción de la lactancia materna, estamos hablando de que la madre va a extraer el alimento que le va a proporcionar al niño.
Entonces, es indispensable que este ambiente cuente con las condiciones de higiene adecuadas, para que no solo ella tenga un lugar donde pueda sentarse y extraerse la leche, sino que además esto se haga observando medidas de higiene. ¿Por qué? Porque estamos hablando del alimento que se le va a proporcionar al niño. Por eso que hablamos de dispensadores de papel toalla, para que la madre pueda hacer uso de este lactario de la manera más idónea, ¿no? Para que lo haga de la manera más cómoda. Dispensadores de jabón líquido, pues para que pueda tener una higiene adecuada antes, durante y al finalizar la extracción de la leche materna. Depósitos con tapas para desecho, porque es lógico que la madre va a tener que lavarse las manos, limpiarse, ¿no? Y entonces es indispensable que contemos con estos depósitos con tapa para desechos. Pero también tenemos otros elementos que ya podemos adicionar para brindarle el bienestar y comodidad adecuada a la usuaria de los lactarios. Hablamos de la conservación, no solo la extracción, sino también la conservación. Para tal efecto va a ser indispensable que tengamos en estos lactarios una refrigeradora. El servicio de lactario deberá contar con una refrigeradora o un frigobar, ¿no? En buen estado de conservación. De repente para algunos empleadores pues no será posible tener una refrigeradora, se les da la opción también de un frigobar. Tiene que estar el que se elija instalar en el lactario en buen estado de conservación y funcionamiento para que pueda conservar y además para que pueda conservar adecuadamente la leche materna que se guarda en el interior, pero hay un punto que debemos tener en cuenta. Esta refrigeradora o frigobar tiene que ser para uso exclusivo de la leche materna. No podemos colocar en esa refrigeradora o frigobar elementos que no sean líquidos, que no sea o cualquier tipo de alimento que no sea leche materna. Entonces es de uso exclusivo para el lactario, es de uso exclusivo para la leche materna y puede ser una refrigeradora o un frigobar. La norma nos señala, porque sabemos que no todos los empleadores pues cuentan con las condiciones, por ejemplo, ¿no? O características que puedan tener aquellos que sí puedan contar con recursos idóneos para cumplir con estas disposiciones, pero podemos tener también centros de trabajo ubicados en inmuebles rústicos, ¿no? O lugares donde no exista fluido eléctrico. ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿No? En este caso el empleador pues no podría utilizar una refrigeradora o un frigobar porque no tiene fluido eléctrico. Sabemos que eso lamentablemente es una realidad que sigue atravesando nuestro país. Sabemos no solo que hay zonas en nuestro país donde no hay fluido eléctrico, hay zonas también donde no hay acceso al agua potable, ¿no? Ahí también pues el empleador tendrá que buscar las formas de cumplir con estas disposiciones de la manera más adecuada. Entonces, en estos casos donde los centros de trabajo se ubican en inmuebles rústicos o lugares donde no exista fluido eléctrico, pueden utilizar otras técnicas de conservación. Accesibilidad. El servicio de lactario deberá implementarse teniendo en cuenta las condiciones mínimas de accesibilidad en edificaciones, en un lugar de fácil y rápido acceso para las usuarias, de preferencia en el primer o segundo piso. En caso se disponga de ascensor, podrá ubicarse en pisos superiores. Entonces también se debe tener en cuenta que no es solo el lugar que vamos a designar para que se implemente este lactario, sino también el acceso que van a tener las usuarias, tenemos que facilitarse, ¿no? Estamos hablando del primer o segundo piso y en los centros de trabajo donde sí existiera un ascensor, pues podrá ser en los pisos superiores. Lavabo o dispensador de agua potable. Todo lactario debe contar con un lavabo propio o dispensador de agua potable y demás utensilios de aseo que permitan el lavado de manos a fin de garantizar la higiene durante el proceso de extracción de la leche materna. El lactario debe estar alejado de áreas peligrosas, contaminadas u otras que impliquen riesgo para la salud e integridad de las personas. Claro, porque si
colocamos la ubicación del lactario cerca a una zona o área peligrosa que está contaminada, pues vamos a no va a tener sentido todo el esfuerzo que vamos a cumplir como empleadores de implementar ese lactario. Porque lo que se busca es que no solamente existe un ambiente, nuevamente se lo señalo, para que la madre pueda extraer esta leche, sino para la adecuada conservación. Recuerden nuevamente que es la alimentación que se le proporciona al niño. Excepción a la ubicación del lactario. Claro, estamos hablando de un espacio de 7.5 metros cuadrados mínimo, pero aquí la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de la ley nos señalaba 10 metros cuadrados mínimo, se ha reducido a 7.5, pero ¿qué sucede si somos empleadores y no tenemos un espacio de 7.5? ¿No? A veces los empleadores no cuentan con un espacio en un área disponible para que puedan implementar el lactario. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esos supuestos? La norma establece, si la empresa no dispone con el área mínima requerida, y estamos hablando de una excepción, que puede, de mutuo acuerdo con otra empresa, siempre en estos casos hablamos de acuerdo y sabemos que estamos celebrando un acuerdo para cumplir una obligación en materia laboral, entonces pueden celebrar de mutuo acuerdo con otra empresa cuyo centro de trabajo se ubique en un inmueble colindante, compartir con el uso del lactario implementado a favor de las usuarias de ambas empresas, siendo de aplicación para tales efectos los siguientes criterios, ¿no? Entonces, es posible acordar con un empleador que tenga un centro de trabajo colindante la utilización, ¿no? De ambos del lactario institucional. Pero se debe tener en cuenta lo siguiente. Ahora, si vamos a hacer un acuerdo, nuevamente, estamos haciendo un acuerdo para cumplir con una obligación laboral. Celebremos este acuerdo por escrito, ¿no? Porque en caso de que la autoridad laboral pues, nos tenga una inspección respecto al cumplimiento de esta obligación, tendríamos el acuerdo en el cual acreditamos que hemos establecido con una empresa que tiene un centro de trabajo colindante que vamos a utilizar el lactario de dicha institución. ¿No es cierto? Si no tenemos la posibilidad, porque no contamos con un área mínima de 7.5 que nos permite implementar el lactario, podemos hablar con un empleador de un centro de trabajo colindante que nos permita suscribir este acuerdo. Oportunidad responde a atender la necesidad biológica de extracción de la leche materna de las trabajadoras en periodo de lactancia. Razonabilidad, considerando el tiempo y las veces que las usuarias lo requieran. Ya sabemos que es una hora mínima establecida por ley. Esta hora se puede fraccionar o distribuir ya sea en 2:30 minutos o en 3:20 minutos, ¿no? Condiciones dignas. Deben cumplir con las condiciones de calidad y accesibilidad del servicio que hemos señalado. Uso simultáneo. Si es que se va a hablar de la utilización de mutuo acuerdo del lactario con una empresa, con un empleador de un centro de trabajo colindante, se tiene que tener en cuenta que este lactario permita el uso simultáneo mínimo de dos usuarias a la vez, considerando el área implementada. El tiempo de uso mínimo del lactario institucional, hay que tener en cuenta este punto también, no comprende el tiempo de desplazamiento del usuario de servicio del lactario. ¿Qué quiere decir? Si mi trabajadora se va a trasladar al centro de trabajo colindante y esto le va a tomar 5, 7, 8, 10 minutos, pues eso no está dentro del tiempo mínimo de 1 hora al día que tiene para utilizar el lactario institucional. Otras obligaciones que tienen los empleadores pues son promover el servicio del lactario, difundir los beneficios de la lactancia materna, difundir información o capacitación a favor de las usuarias, el personal y directivos o funcionarios de la institución pública o privada. ¿Qué
acciones deben cumplir los empleadores para un funcionamiento óptimo del servicio de lactario? ¿Cuáles son las acciones que tenemos como empleadores? Yo he hablado en la introducción del día de hoy de por qué, cuál es el origen de esta obligación, ¿no? Pero como parte de estas obligaciones se va a determinar que el empleador deba cumplir con determinadas acciones. ¿Y cuáles son estas? La promoción, ya hemos hablado, información o capacitación sobre los beneficios de la lactancia materna, implementando estrategias para dar sostenibilidad al servicio. O sea, no basta que implemente el lactario, que cumpla con las disposiciones, las características mínimas, sino también el empleador está obligado a promover el uso de estos lactarios. Promoción del servicio de lactario. Hay que elaborar directivas internas o reglamentos internos para regular la implementación, mantenimiento, uso y acceso al servicio de lactario. Implementar un registro de usuarias del servicio de lactario y registro de asistencia. Instalar letreros de señalización de la ubicación del lactario. Claro, tenemos que hacer que el acceso a este lactario sea lo más adecuado para la trabajadora, ¿no? La trabajadora. Y instalación de letreros de identificación del área del lactario. Entonces, primero tenemos la señalización de la ubicación, tendríamos que decir el lactario está ubicado en determinada zona, y lo otro es que instalemos el letrero de identificación del área del lactario. Higiene permanente del área ocupada por el servicio de lactario en cada turno de trabajo. Y además, el empleador tiene la obligación de comunicar la implementación, traslado, reubicación o cierre del lactario al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, son una serie de obligaciones con las que debe cumplir el empleador, y dentro de las obligaciones que tiene el empleador ya sabemos que no se agota con implementar el lactario, sino que además debe cumplir con la promoción, información y capacitación sobre la utilización, lo que va a implicar que se deban elaborar directivas internas, reglamentos, que sirvan para promover la utilización adecuada, ¿no? Sabemos que nosotros como empleadores tenemos la obligación de capacitar también. Entonces, si este es un derecho que tienen las madres trabajadoras, tenemos la obligación de que el ejercicio de este derecho se dé de la forma más idónea posible. Instalación de letreros de señalización. Debemos de cumplir con estas obligaciones. Instalación de letreros de identificación del área del lactario. Higiene es importantísimo, ya sabemos que es de vital importancia la observancia de medidas de higiene en los centros de trabajo. Sabemos que el centro de trabajo es un lugar de propagación de virus y de enfermedades, ¿no? Entonces, si estamos hablando del lactario institucional, pues se deben tomar todas las medidas de higiene que sean necesarias para que la utilización y conservación de la leche materna pues sea la más idónea posible. Y además se tiene esta obligación de comunicar la implementación del traslado, reubicación o cierre del lactario al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Otras obligaciones del empleador, tenemos esto. ¿Se puede reducir esto? A ver. Bueno, y existe una obligación dentro de, disculpen por los problemas técnicos, un problema de conexión con la computadora, pero bueno, ya lo solucionamos. Y bueno, tenemos las obligaciones dentro de todas las que tenemos como empleadores, seamos empleadores del sector público o del sector privado, pues con relación a la implementación de lactarios que establecen nuestras normas legales vigentes, también se dispone tener en cuenta el establecimiento
de determinadas disposiciones en el reglamento interno de trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo y quiénes están obligados a tener un reglamento interno de trabajo? Pues están obligados a contar con un reglamento interno de trabajo. Este documento además debe ser aprobado por la autoridad administrativa de trabajo y están obligados los empleadores que cuenten con 100 o más trabajadores. Además de los trabajadores que cuenten con 100 o más trabajadores, en el caso de empleadores que brinden servicios de seguridad privada, independientemente del número de trabajadores que tenga la empresa, pues está obligado también a tener un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo va a establecer disposiciones relacionadas al desarrollo de las actividades de la empresa y normar las actividades de los trabajadores. Sabemos que nuestra legislación laboral pues establece todo el marco que deben observar los empleadores, aquellas disposiciones de observación mínima que debe cumplir todo empleador en nuestro país, pero tenemos un reglamento interno de trabajo que nos va a permitir establecer también, con base al poder de dirección que tienen todos los empleadores, las disposiciones que nos van a ayudar a que el desarrollo de las actividades en nuestros centros de trabajo pues sea lo más armonioso posible. En el reglamento interno de trabajo se establecen disposiciones relacionadas, por ejemplo, desde la admisión de trabajadores, ¿no? ¿Qué requisitos se deben observar? Tener en cuenta también cuando hablamos de admisión, la fase de acceso a que el trabajador forme parte de nuestra institución, pues hay normas que se deben observar. Por ejemplo, que no haya discriminación en las ofertas de empleo, ni al momento de seleccionar trabajadores. Las convocatorias, por ejemplo, que se deben realizar cuando estamos obligados a cumplir las cuotas de trabajadores que tengan alguna discapacidad acreditada. Entonces, en el reglamento interno de trabajo señalamos disposiciones relacionadas desde la admisión de los trabajadores, también, por ejemplo, sobre el control de asistencia de nuestros trabajadores, sobre el horario, la jornada, las licencias. Hay licencias que están legalmente establecidas, que se reconocen a todos los trabajadores, en algunos casos a determinados trabajadores, ya sea por cuestiones